Buenas tardes, estimados amigos. Les doy la más cordial bienvenida a este ciclo de conferencias con motivo de la Semana Santa y Pascua, que si bien pues ya acabamos de pasar la Semana Mayor, pero aún así todavía es un buen momento para exponer a todos ustedes pues algunos datos curiosos, enigmas de este momento que acabamos de vivir y por supuesto de este tiempo de Pascua, que más allá del contexto religioso, pues forma parte también de nuestra cultura, de la cultura occidental. Así que les doy la más cordial bienvenida en este martes 7 de abril del 2026. Y bueno, pues sin más preámbulo, vamos a empezar con esta primera de dos breves ponencias que presentaré a ustedes. Esta lleva por título Creencias populares de Semana Santa en el contexto de las fiestas primaverales. Y bueno, no sin antes también pedir una disculpa para todos aquellos que siguen nuestras redes sociales de la Coordinación de Cultura de Tepaclasco. Todavía nos faltó una cápsula histórica sobre el Domingo de Pascua, pero lo vamos a abordar aquí en esta ponencia. Así que bueno, vamos a empezar. Pues bien, la Semana Santa, más allá del contexto religioso que creo que la mayoría ya conocemos, se sitúa en un periodo intermedio entre el final del invierno y el inicio de la primavera. Y como ya lo comentábamos en una ocasión, pues hay una serie de fiestas a lo largo del año que están, si bien dentro del calendario litúrgico, también se encuentran dentro de un calendario agrícola. Hay que recordar que todos los pueblos desde la más remota antigüedad se han regido pues por un calendario agrícola, ya que han sido sociedades eminentemente agrícolas, tanto las europeas como las mesoamericanas, por poner solo algunos ejemplos. Entonces, todo ello pues ha llevado a que diversas festividades, sobre todo cuando se dio este mestizaje, vamos a hablar concretamente de nuestro país, pues se hayan amalgamado y se hayan acomodado en este ciclo festivo que tiene que ver con los periodos de siembra, con los periodos de cosecha, también con estos periodos de luz, estos periodos de oscuridad que pues si bien son fenómenos naturales, las estaciones del año, desde luego, todo esto ha determinado por siglos el ir y venir de la humanidad y desde luego también sus creencias. Entonces la Semana Santa, recordemos para aquellos que quizás no lo sabemos, pues se sitúa, por eso es que varía año con año, en la primera luna llena de la primavera. Por eso es que regularmente más o menos es entre mediados de marzo y mediados de abril aproximadamente. Pues bien, este año apenas la acabamos de pasar la semana pasada y el propósito de esta ponencia pues es mostrar a todos ustedes cuáles son esas creencias populares que se tienen en torno a la Semana Santa o la Semana Mayor como la conocemos. Y como decíamos, más allá de un ámbito religioso, pues hay una serie de creencias populares que se vienen contando de generación en generación. En esto sí también quiero señalar que desafortunadamente hasta la fecha, pues no hay un estudio serio sobre estas creencias. Creo que solamente se han quedado muchas veces en videos que pues navegan ahí por el internet, en lo que se cuenta desde luego del boca a boca a través de las generaciones. Pero especialmente como historiador, pues me he dado la tarea de recopilar algunas de estas creencias y me parece muy importante también hacer pues un análisis de todo ello para poder contextualizarlas un poquito mejor, porque como decía, creo que se han quedado solamente en estos pequeños videos que encontramos ahí en redes sociales o muchas veces pues en estas consejas de los abuelos. Bueno, pues muchas de estas creencias, desde luego, como muchas de nuestras festividades también, están muy influenciadas tanto por estas mismas creencias de tipo católico como por creencias precristianas. Dentro de este cúmulo de creencias, de consejas que se cuentan en la Semana Santa, está el hecho de que se dice que, bueno, es una semana diferente a todas las del año, en el que la energía, pues es mucho más densa, dicen algunos, en el que estas energías espirituales, tanto buenas como malas, pues se encuentran en una especie de combate. Y hay especialmente, pues, unos días
que van del Jueves Santo hasta prácticamente el domingo de Pascua, que son el llamado Triduo Sacro, en los que esta energía, sobre todo esta energía de sufrimiento, está, digamos, un poquito más presente. Si bien, pues lo entendemos por todo este proceso de Jesús que va desde el jueves, desde su aprehensión, su muerte el Viernes Santo, ese periodo intermedio entre la muerte y la resurrección, el sábado de gloria, todo este ambiente espiritual, pues está, digámoslo así, teñido de sufrimiento y de todas estas energías densas. Pero ¿qué es lo que dicen en muchos pueblos? Porque esto es bastante interesante y pues me he encontrado con una serie de creencias a lo largo y ancho del país sobre la energía que se mueve en estos días, porque hay que decir que todo es energía. Y bueno, dicen las personas que el demonio o los demonios y los seres oscuros están mucho más activos en la Semana Santa y particularmente en los días que van del jueves santo al domingo de Pascua. Y fíjense, hay una serie de prohibiciones inclusive en estos días, como por ejemplo que se dice no salir en la madrugada, no salir después de las 3 de la tarde, especialmente el Viernes Santo, no realizar ningún tipo de quehacer doméstico, en pocas palabras, no hacer lo que hoy día mucha gente hace, que es pues vacacionar, ir a la playa, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque decían nuestros abuelos y en general los antepasados, pues son días de guardar. Y es que no solamente se cierne a la creencia católica, sino que ellos estaban seguros de que en estos días algo más deambula por nuestro mundo, estas energías que no vemos, pero que sabemos que están ahí, y que, decían, tientan más al ser humano. Y entonces, por ejemplo, específicamente, por ejemplo, hay una serie de tabúos o prohibiciones sobre el Viernes Santo, y era que se prohibía salir después de las 3 de la tarde. ¿Y por qué? Vamos a contextualizar un poquito estas creencias. Bueno, hay que recordar que a lo largo y ancho del planeta y en diferentes culturas hay momentos que se consideran de transición y esto va desde las etapas de la vida hasta determinadas horas del día y determinadas fechas también del calendario. Y en el caso de las horas del día, he encontrado que es un patrón recurrente el mediodía, su contraparte la medianoche, las 3 de la tarde y las 3 de la mañana. Y desde luego esto pues tiene que ver mucho sí con la numerología, pero también con determinadas horas que se consideran de paso de un ciclo a otro. Y en este caso concreto, pues sabemos por la tradición que a las 3 de la tarde muere Jesucristo y entonces dicen las consejas después de las 3 de la tarde, pues ya la energía es mucho más pesada por todo este duelo que se vive y aprovechando que Jesús está muerto por unas horas, el mal se cuela en nuestro mundo y hace de las suyas. Y esta creencia es una constante que encontramos principalmente, bueno, pues en los países católicos, pero también en otras regiones del mundo. Que se dice que en estos días, bueno, pues de alguna manera Dios guarda silencio, pierde fuerza o se encuentra un tanto apartado de la humanidad y es por esta razón que el diablo aprovecha pues para tentar más a las personas. Y entonces, bueno, se aconsejaba no salir el Viernes Santo después de las 3 de la tarde por todo esto que acabo de mencionar, porque si a esa hora muere Jesús, pues la energía a partir de ese momento se encuentra ya mucho más densa y desde luego al estar muerto, pues el diablo aprovecha este espacio, digamos, liminal que hay entre su muerte hasta su resurrección. Se aconsejaba también no manejar ningún tipo de metal, no cortarse, por ejemplo, el cabello, no cortarse las uñas. Y aquí, por ejemplo, también es interesante hacer un análisis de esto último que menciono, el corte de cabello, el corte de las uñas, por ejemplo,
porque en muchas tradiciones, bueno, se cree que a través de, digamos, estas excrescencias del cuerpo se puede realizar brujería o magia negra. Y hay que decir también que dentro de algunos círculos ocultistas, pues se considera el Viernes Santo como el día más propicio para la magia negra, para trabajos oscuros. Y es por todo esto que mencionamos. ¿Por qué? Porque si bien el diablo anda suelto, también estas energías que muchos llaman del bajo astral están aún más presentes y aquellos que se dedican pues a todo este tipo de, digamos, artes ocultas, pues aprovechan esta energía densa, esta ausencia de Dios por unos momentos para poder pues hacer todo tipo de trabajos oscuros en pocas palabras. Entonces, dentro de estos círculos, pues sí se considera el Viernes Santo el mejor día para hacer brujería, como muchos lo conocen. Se considera también, por ejemplo, otro día especial al sábado de gloria. Y es que, contrariamente a lo que hoy día pues creemos, porque de hecho ya forma parte de la tradición popular, lo conocemos así, como el sábado de gloria más que como el sábado santo, pues decimos pues es un momento, a lo mejor si no pudimos salir entre el lunes y el viernes santo, pues aprovechamos el sábado de gloria para salir a vacacionar, a veces aunque sea ahí cerquita del lugar donde vivimos. Y bueno, dice la tradición popular que es un espacio liminal, lo decía hace un momento, entre la muerte y la resurrección de Jesús. Pero no solamente es un espacio liminal y ya, sino que es un momento, dicen, en el que el cielo guarda silencio, pero es el segundo día también en el que Jesús pasa, no solo en el sepulcro, porque no es que esté dormido, sino que ahorita lo vamos a ver un poquito en los evangelios apócrifos, es el momento en el que él está librando una batalla en las profundidades de la tierra con entidades demoníacas, con seres que pertenecen a ese otro plano astral. Entonces, nuevamente sigue esta ausencia de Dios y, por una parte, si Jesús está librando esta batalla, bueno, en el mundo terrenal pues nuevamente siguen deambulando estas presencias. ¿Y qué es lo que se aconseja? Bueno, regularmente y lo que hacemos hasta la fecha, ese día pues nos bañamos, nos damos lo que llamamos la gloria, por eso decimos el sábado de gloria. Y dicen estas consejas que no se debe uno de bañar específicamente ese día, porque si bien el agua limpia, también al limpiarte de alguna manera te quita esa energía protectora y eres mucho más susceptible a estos ataques de estas entidades del bajo astral. También hay otras creencias que continúo investigando cuál es el trasfondo que hay detrás de todo ello, porque si bien hablamos de brujas, hablamos de demonios, pues también hay otras prácticas un tanto más comunes, no sobrenaturales, pero que sí son también importantes de analizar. Y tiene que ver con ritos propiciatorios de crecimiento. Tenemos todavía la costumbre en muchas comunidades del país y aquí en Tlaxcala lo he documentado, que el sábado de gloria se acostumbra y en algunos pueblos se acostumbraba a darle también la gloria a las plantas, a los árboles. ¿Y a qué se refiere esto de darles la gloria? Bueno, si bien entre los humanos nos echábamos cubetazos de agua, bueno, pues en el caso de los árboles se acostumbraba a darle de machetazos al árbol. Pero ¿con qué fin? Bueno, pues se cree que aquellos árboles que no producen específicamente, si tú les das machetazos el sábado de gloria, dándoles pues esta gloria, hablándoles, diciéndoles produce, tienes que producir, de esa manera tú propiciarás que fructifiquen aquellos árboles que no te producían a lo mejor hasta ese momento. Y esta creencia de ritos propiciatorios de producción o de crecimiento para las plantas, pues no solamente se ciernen al mundo, digamos, vegetal, sino que también
tiene que ver con ritos propiciatorios del crecimiento, es decir, también nos afectan a nosotros los humanos, solo que aquí es diferente. Porque si a las plantas tú les das de machetazos para que produzcan, bueno, ¿qué se acostumbra a hacer con los niños en ese día? Jalarles las orejas. Y no como un castigo, sino porque nuevamente se cree que al hacer esto crecerán más rápido. Entonces es muy curioso este tipo de prácticas que todavía sobreviven, hay que decirlo, en muchas comunidades de nuestro país, porque están ligadas directamente con un periodo en el que la naturaleza, ahorita vamos a entrar a esta parte, pues ha reverdecido, va a empezar a fructificar, ha vuelto la luz, es una época de siembra. Y ante todo hay que recordar que estos ritos propiciatorios de crecimiento en plantas y en humanos están directamente vinculados a la primavera, a una época fértil en que todo fructifica. Pero entonces, pues vemos que no es tan descabellado todo esto, sino que hay una correspondencia entre la estación del año que estamos viviendo y este tipo de creencias y de prácticas. También en algunas comunidades se tiene la creencia de que al mediodía del sábado de gloria, a aquellos niños que ya tienen una determinada edad y no pueden todavía articular palabras, se les pone una llavecita en los labios para que literalmente se les abran y puedan hablar. Entonces, esta es una creencia también y práctica, desde luego, bastante interesante. Entonces vemos que pues es una fecha y son fechas en realidad en las que pues se practican toda una serie de ritos. Ya lo veíamos que tiene que ver con el crecimiento, con también, digamos, librarse de malos espíritus, porque pues no solamente el jueves, el Viernes Santo, el sábado de gloria deambula el diablo, lo que decíamos, sino que también deambulan las brujas, deambulan también las ánimas en pena. Se cree que aquellas almas que no han obtenido el perdón o que de alguna manera se encuentran errantes en nuestro mundo, pues en estos días están mucho más activas y se pueden presentar a los humanos. También hay otra creencia generalizada y esto se extiende un poquito más allá de la Semana Santa, pero ahorita específicamente pues vamos a hablar de ello. Y es que se cree que el Viernes Santo, aunque no solo ese día, sino también la noche de difuntos, la noche de Navidad, las almas que se encuentran en el purgatorio, pues tienen ese permiso de manifestarse a los humanos. ¿Por qué? Porque se dice que son días en los que el purgatorio descansa. Y entonces, pues tienen este permiso para poder entrar a nuestro mundo y manifestarse. Entonces, esto es algo también, pues bastante interesante. Otra de las cosas también que pues se hace comúnmente en los templos y en algunos hogares también, pues es la costumbre de tapar las imágenes. Y esto que aparentemente pues es un signo solamente del duelo que se está viviendo en estos días, pues también se hace porque dicen las personas en estos días las energías del bajo astral están mucho más activas y se pueden meter en las imágenes. Hay que recordar que dentro del pensamiento mágico, tanto los humanos, pero específicamente los objetos inanimados como son muñecos, como son maniquís, como son las mismas esculturas. Hay que recordar que las imágenes católicas, ante todo, son esculturas, más allá de lo que están representando, son contenedores de energía. Y en estos días específicamente, pues son contenedores de energías del bajo astral. Entonces se tapan porque de esta manera se evita, según estas consejas, que estos demonios se cuelen en ellas y puedan darles, digamos, vida. Que es muy interesante también conocer que en muchas comunidades de México se cuenta que a determinadas horas en estos días, del jueves santo al domingo de Pascua, pues se puede presentar, por ejemplo, el caminar de algunas imágenes sacras. Puedes ver caminar a Jesús, puedes ver caminar a la Virgen o algún otro santo.
Se recomienda lo que decía no salir especialmente a determinadas horas de la tarde, noche, de la madrugada, porque si tú vas por carretera, especialmente en lugares oscuros, y por ejemplo, la gente que quizás tenemos la costumbre de hacer la señal de la cruz cuando pasamos frente a una capillita, frente a una imagen religiosa, pues dicen las consejas, no sabemos si realmente es Dios o el santo o la Virgen quien te está escuchando. Pueden ser estas entidades del bajo astral y entonces te pueden seguir. Eh, y esto es algo que se cuenta mucho en estos días especialmente. Por eso también, pues abundan las leyendas, por ejemplo, que se cuenta a veces de los más, digamos, viejos a los más jóvenes, de no salir a fiestas, porque el diablo se puede presentar ahí. Y hay leyendas que ahorita voy a mencionar brevemente, por ejemplo, del famoso Diablo de Semana Santa, que es una leyenda que viene, me parece que de ahí de Baja California, en el que se dice que allá por los años 60, bueno, pues una joven salió, se fue todavía en aquellos tiempos a la discoteca, y ahí en medio pues de la fiesta se puso a bailar con un joven elegante. Esto es bien, bien interesante, que siempre describen al diablo de acuerdo al contexto. Si es un contexto rural, pues muchas veces aparece más como esta figura del hacendado. Pero si es un contexto más urbano, pues aparece como un joven bien vestido, bastante elegante, de buen parecer. Y entonces esta joven se pone a bailar con él y en medio pues ya del, digamos, júbilo de la fiesta, se empieza a llenar toda la discoteca de humo, de un olor a azufre. Esta joven ve que el joven galante con el que está bailando, pues de momento le empiezan a salir cuernos, pezuñas, y que es todo menos un joven apuesto. Entonces, esto que ha quedado registrado en la tradición oral y que ha trascendido el tiempo, se cuenta mucho en estos días de la Semana Santa, de no salir a divertirse, de no salir en general a ningún lado. Y todavía en algunos pueblos, dicen las personas, hace años, pues se permanecía en absoluto silencio y no se hacía nada. Y fíjense, por ejemplo, había comunidades como la comunidad de Tepatlasco, en donde todavía se tenía la costumbre en algunos hogares, desde el Domingo de Ramos, de que las tortillas o la comida que se tuviera se calentaba con el calor del sol, porque ya estaba prohibido hacer lumbre en el clecuil, como se decía, ya que recordemos en esos tiempos, pues era muy común el uso del clecuil, pues ya se evitaba todo esto. Entonces, todas estas prácticas y creencias de las que estamos hablando, pues tienen que ver desde luego con un tiempo de transición, lo mencionaba al inicio, entre el final del invierno y el inicio de la primavera, entre este final no solamente simbólico, sino literal de la muerte y el inicio de la vida, el final de la oscuridad y el inicio de la luz, estos opuestos. Pero hay que recordar que dentro de las tradiciones del mundo, dentro de la oralidad que se conserva en muchos de nuestros pueblos, pues se dice que en estos espacios de transición, siempre hay estas aberturas que aprovechan estas energías del bajo astral para colarse en nuestro mundo y hacer de las suyas. Y es bien curioso que esto pues esté ampliamente difundido, aunque no investigado todavía de una manera, digamos, seria, pero que sí está presente en la oralidad de los pueblos, no solamente de México, sino de otras regiones, como por ejemplo los países europeos. Y es una constante en todos estos periodos de transición. Y bueno, vamos a hablar un poquito, pues ahora del periodo en el que ya estamos, que tiene que ver con estas creencias populares, antes de dar paso, pues a nuestra siguiente conferencia, que son los evangelios apócrifos. Y bueno, ya finalmente para ir concluyendo, una creencia bastante extendida en esta fecha de la Pascua, pues es el famoso conejo y los huevos de Pascua. Pero ¿de dónde viene esta práctica?
Bueno, se dice que en la tradición escandinava germana, la diosa de la primavera, a la que se le llama Ostara, curó a un ave de una herida que tenía y esta ave pues se transforma en conejo, eso nos dice la mitología. Y entonces esta ave, ahora transformada en conejo, pues no pierde la capacidad de seguir poniendo huevos. Y como agradecimiento a la diosa de la primavera, la diosa Ostara, pues le obsequia estos huevos coloridos, porque sabemos que los huevos de Pascua, para quienes lo conocemos o lo vemos a veces a lo mejor en alguna fotografía o imagen, son huevos que se pintan literalmente con colores bastante vistosos, que representan pues algunos dicen a la primavera, a esa época de luz, de fertilidad, pero también a la resurrección de Jesús, pero esto pues es a través de, digamos, la amalgama de creencias que se dan con el paso de los siglos. Porque nos dice la mitología escandinava que entonces este conejo, que originalmente era ave, pues como agradecimiento a la diosa de la primavera por haberlo sanado, le obsequia estos huevos multicolores y que los reparte también entre la gente, pues como anuncio de la primavera. Entonces ahí una de las leyendas dentro de la mitología europea sobre el conejo y los huevos de Pascua. Hay otra leyenda también que nos dice que dentro de la tumba de Jesús, esta es una leyenda ya digamos más de tipo cristiano, se encontraba un conejito que muchos dicen fue el primer testigo de la resurrección. Y entonces, pues él, que evidentemente no puede hablar, pues la manera, por muy descabellada que parezca, pero así nos dice la tradición popular, para anunciar la buena nueva, pues pinta estos huevos de colores y los reparte entre la gente para anunciar la resurrección de Jesús. De ahí el por qué el conejo de Pascua. El huevo, que también hay que decir, tiene un simbolismo porque representa esa nueva vida que emerge del cascarón. Es un símbolo del nacimiento y de la resurrección, específicamente el huevo. ¿Por qué? Porque el mismo cascarón en sí pues representa esa cueva, ese sepulcro donde estaba Jesús sepultado y que al ser removida esa roca pues él sale victorioso, triunfante sobre la muerte. Entonces una manera de simbolizar esto pues es a través del huevo como ese nuevo nacimiento. También brevemente voy a mencionarlo antes de concluir. La luz que se enciende en el cirio pascual el sábado de gloria, pues tiene que ver con estas hogueras que ya se hacían en época precristiana para simbolizar el triunfo de la luz sobre la oscuridad y como tal la llegada de la primavera. Ahí está el antecedente del cirio pascual y del fuego nuevo, como lo seguimos llamando. El agua de gloria que todavía se reparte en las iglesias en este sábado del mismo nombre, bueno, pues tiene que ver con el bautismo de los cristianos, que muchos de ellos se bautizaban tiempo atrás en aquella noche. Tiene también que ver con el agua como elemento de purificación y algunos dicen que está asociada esta agua de gloria también al paso del pueblo de Israel por el Mar Rojo, según nos relatan las escrituras en el Antiguo Testamento. Y bueno, vimos a lo largo de esta breve plática, porque desde luego hay mucho que decir, las principales creencias y prácticas relacionadas con la Semana Santa en el contexto, lo decía, de las fiestas primaverales y ahorita ya vimos por qué. Por último, quiero decir, hay también muchos pueblos de nuestro país en los que se cuenta que en estos días pues hay iglesias encantadas, como una que se encuentra allá en Campeche, en el que el encanto empieza desde el miércoles santo en la tarde y prácticamente pues termina hasta el domingo de Pascua. Y ya no se le permite a la gente entrar en esta iglesia, que insisto se encuentra allá en Campeche. ¿Por qué? Porque se dice que pues literalmente se voltea al revés.
y el piso se vuelve el techo y el techo el piso. Y entonces se puede ver deambular, dicen las personas que lo han visto, a la Virgen de Guadalupe ahí al interior de la iglesia. Y que algunos de los que han presenciado esto pues mueren a los pocos días, dicen quizás por la impresión que han recibido o porque no debieron ver algo prohibido, lo que decía la presencia de imágenes religiosas caminando o llorando muchas veces en estos días santos. También la apertura de encantos no solamente en templos, como lo refiere esta leyenda, sino en cuevas. Por ejemplo, hay muchas leyendas sobre cuevas que se abren el sábado de gloria, en las que se puede ingresar, en las que ya no sales, o si sales ya no eres el mismo, o en las que puedes encontrar tesoros, pero estos tesoros están malditos en estos días específicamente, en los que aparentemente te puedes hacer rico de la noche a la mañana, pero esto se te convierte en cenizas. Mencionan algunas de estas leyendas y consejas populares. Entonces, vemos que es un periodo pues muy fértil para todo tipo de creencias, de prácticas, y creo que todas ellas, o por lo menos la gran mayoría, coinciden en una constante, la manifestación de energías del bajo astral, principalmente demonios, brujas, ánimas en pena, que se cuelan en nuestro mundo del jueves santo al domingo de Pascua, aprovechando la muerte de Jesús y la pérdida de poder que tiene Dios en esos días. Y entonces, al ser un momento de transición, pues de ahí la prohibición de salir y de hacer muchas actividades que normalmente hacemos en cualquier otro día. Y bueno, todo esto situado, insisto, en un contexto de la primavera. ¿Por qué? Porque en ese pensamiento antiguo, el paso de una estación a otra no representaba lo que hoy representa para nosotros, otro día más, sino que representaba el fin de un ciclo y con ese ciclo también energías que mueren y energías que resucitan. Y por lo tanto, esa pequeña sutura, ese espacio liminal, que tiene mucha simbología, y en otro momento ya hablaremos de estos ritos de paso en muchas culturas, es aprovechado por estas entidades oscuras. Y bueno, hasta ahí dejo este tema, esta primera conferencia. Hacemos un pequeño receso de unos 5 minutos y regresamos con la segunda ponencia y última de los evangelios apócrifos. Muchas gracias.
Bienvenidos nuevamente amigos a esta segunda ponencia sobre, pues ya mencionábamos ahorita las creencias populares de Semana Santa y ahora continuamos con esta misma línea de esta Semana Mayor que acabamos de concluir y de la Pascua que estamos viviendo, pero ahora platicando un poquito sobre los evangelios apócrifos, como titulé a esta breve charla, la otra cara del cristianismo. Y bueno, voy a mencionar diciendo que si bien por tradición pues nos han llegado hasta nosotros los evangelios que creo que la mayoría, por lo menos de los que somos creyentes, conocemos, el evangelio de Juan, el evangelio de Marcos, el evangelio de Lucas y el evangelio de Mateo, fue en el año 325 de nuestra era que el entonces emperador Constantino, emperador romano, pues decide en el famoso concilio de Nicea junto con los obispos de las diferentes iglesias cristianas, porque hay que decir que a partir de la muerte de Jesús, de su resurrección y ascensión, con el paso del tiempo, se van a ir escribiendo pues sus enseñanzas. Y nos dicen muchos investigadores, mucho de lo que él nos dejó es oral. Realmente él no dejó escritos, dejó solamente lo que hoy llamaríamos tradición oral. Él acostumbraba, lo sabemos por la Biblia, pues a predicar a campo abierto. Por ejemplo, tenemos el Sermón de la Montaña. Y en estas multitudes que le escuchaban, pues todo era por la vía oral, no era por la vía escrita. Entonces, esto que llamamos evangelios, entre otros múltiples textos, pues fueron escritos ya siglos después por testigos directos que escucharon a Jesús, ya sea en algunos casos sus apóstoles, aunque de esto hay mucha duda, porque se cree que se utilizaban pues nombres de personajes conocidos, en este caso de los apóstoles, ya lo mencionábamos ahorita, para ocultar detrás de el autor un autor anónimo. Es decir, no es que Lucas, no es que Juan, no es que Marcos, no es que Mateo hayan escrito directamente de su puño y letra los evangelios que llevan su nombre, sino que gente que regularmente eran discípulos de ellos escribieron estos textos y les pusieron un autor. Y ese autor pues era de un personaje conocido en ese tiempo, que en este caso pues son los cuatro evangelistas. Y así pasa con la mayoría de escritos que nos han llegado. Eso solamente por hablar de los evangelios canónicos que se reconocieron en el concilio de Nicea, pero hay muchísimos más. Y creo que sería inclusive interesante que en algún momento platicáramos ya a detalle de algunos de ellos, porque sí se requiere tiempo para analizarlos pues de una manera un poquito más detenida. Sin embargo, lo que pretendo en esta breve exposición, pues ya de unos minutos nada más, es compartir con todos ustedes que lo que nos ha llegado hasta la fecha, pues es una visión hasta cierto punto diluida de las enseñanzas de Jesús. Y me lo decía incluso en una ocasión un colega, hablando, por ejemplo, de otro tipo de investigaciones, pero creo que esto aplica muy bien en el caso de los textos cristianos y de los evangelios, porque hay apócrifos tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y es que, digamos, estos textos van pasando por diferentes lupas, por llamarlo de una manera simbólica. Y en cada lupa, pues se va diluyendo, digamos, una parte de la palabra fiel que fue en un momento dado. Porque si bien Jesús solamente predicaba por la palabra, pues digamos lo más fiel pudo haber sido aquella primera versión de los que lo escucharon de una manera directa, de gente que estaba ahí escuchándolo. Pero ya digamos, de esta segunda mano, por llamarlo de esta forma, pasar de un filtro que fueron sus apóstoles o de gente que lo escuchó y que a su vez le, digamos, traspasó o transmitió esta información a otros, pues
este contenido, esta información original, se va diluyendo y diluyendo y diluyendo cada vez más. Y esto pasa muchas veces inclusive con la tradición oral, pero en el caso de los evangelios, pues tenemos ahí un muy buen ejemplo de cómo a través de los siglos estos diferentes filtros y estos puntos de vista también que han influido mucho de cada individuo, que han escrito y reescrito los evangelios y otros textos más, pues han influido enormemente en la visión que hoy día tenemos acerca de la figura de Jesús y sobre todo de sus enseñanzas. Y es así que, bueno, tenemos un montón de textos que les decía nos han llegado hasta la fecha. Pero antes de mencionarlos, por lo menos en forma de listado, pues sí, concluye esta parte diciendo que en el año 325 de nuestra era, el emperador romano Constantino, que podríamos considerar el último emperador romano de origen precristiano, junto con los líderes de estos cristianismos, de estas, digamos, pequeñas comunidades que se estaban conformando y que tenían cada una semejanzas, pero también visiones diferentes sobre Jesús y sobre todo sobre sus enseñanzas, pues fueron reunidos en la ciudad de Nicea. Por eso es el concilio de Nicea. Y ahí es donde se van a determinar qué textos se van a incorporar dentro del canon, que hoy día llamamos católico, y que se van a considerar, así como la historia oficial, también la versión oficial o la historia oficial de Jesús y de sus enseñanzas. Y por eso es que estos libros pues son los que actualmente conforman las Sagradas Escrituras o la Biblia que hoy día conocemos, sobre todo hablando pues de la Biblia católica específicamente, porque también hay que decir que las iglesias protestantes o separadas del catolicismo tienen sus propias Biblias y en algunos casos pues tienen más o menos libros que la Biblia católica, dependiendo de qué textos reconocieron y qué textos no. Como dato curioso, también mencionar que fue en Nicea donde se compuso el credo niceno o el credo que hoy día pues se reza. Eh, eh, Ahí nace precisamente por eso el credo niceno, porque se compone en la ciudad romana de Nicea, el credo niceno. Y bueno, ya para pues concluir, porque desafortunadamente no tenemos mucho tiempo, vamos a mencionar por lo menos brevemente algunos evangelios que pues han pasado hasta nosotros, que si bien pues se les ha tildado de apócrifos, no por ello quiere decir que sean falsos, porque muchas veces se ha confundido esta palabra de apócrifo con falso, pero en realidad pues se traduce como oculto, evangelios ocultos, evangelios que no fueron incluidos en el canon católico, pero que sí son una fuente privilegiada de información al momento de querer acercarnos a la figura histórica de Jesús y de sus enseñanzas. Y de acuerdo, por ejemplo, especialistas como el investigador español Antonio Piñero, pues tenemos lo que decía los evangelios canónicos de Marcos, Mateo, Lucas y Juan, pero también tenemos otros evangelios, los llamados apócrifos, que son Evangelio de la Natividad de Jesús, el protoevangelio de Santiago, el Evangelio del pseudo Mateo, el libro sobre la Natividad de María, el libro sobre la infancia del Salvador, el extracto del nacimiento de Jesús, y evangelios también de la infancia de Jesús, como el Evangelio del pseudo Tomás, filósofo israelita, no de Tomás el apóstol, el Evangelio árabe de la infancia, la historia de José el carpintero, el Evangelio armenio de la infancia, el libro de la infancia del Salvador, algunas cartas que pues se le atribuyen a Jesús, la copia de la carta escrita por el rey Abgaro a Jesús y enviada a Jerusalén por medio del correo Ananías, respuesta de Jesús al príncipe Abgar por medio del correo Ananías, el escrito compuesto en siríaco unido a las cartas anteriores y la carta de Jesús acerca del domingo. También tenemos evangelios de la pasión y la resurrección, que de hecho el año pasado hablábamos de algunos de ellos, como el evangelio de Pedro, el ciclo de Pilato, las actas,
y escritos complementarios como la carta de Poncio Pilato a Tiberio, la respuesta que le da también la carta de Poncio Pilato al emperador Claudio, perdón, la tradición de Pilato, la muerte de Pilato, declaración de José de Arimatea, y también evangelios asuncionistas como el libro de San Juan Evangelista, el libro de Juan, arzobispo de Tesalónica, el tránsito de la Virgen María o narración del pseudo José de Arimatea. Que por ejemplo, cuando hablamos de la asunción de la Virgen, pues quiero mencionarles que no aparece tal cual en la Biblia esta asunción al cielo de la Virgen María, sino que esto lo tenemos también en este Evangelio apócrifo, el tránsito de la Virgen María. También tenemos los llamados evangelios gnósticos, el evangelio probablemente del siglo segundo, como el evangelio de Judas, según Tomás, según María, diálogo del Salvador, libro secreto de Juan, el libro secreto de Santiago, de Felipe, sabiduría de Jesucristo, carta de Pedro a Felipe, el libro de Tomás el Atleta, la revelación a Pedro, revelación a Santiago, el evangelio de los egipcios, el evangelio de la verdad, que muchos de ellos pues vemos tienen nombres bastante interesantes, y algunos textos más como el evangelio de los nazarenos, de los hebreos, de los ebionitas, de los egipcios, evangelio o tradiciones de Matías, evangelio de los adversarios de la ley y de los profetas, el evangelio de Eva, así como palabras del Señor reunidas en un papiro de Oxirrinco, papiro copto de Estrasburgo, y en fin un montón de textos más que realmente son muchísimos textos, evangelios, algunos de ellos que nos han llegado hasta la fecha. Y bueno, ya prácticamente para concluir pues esta breve charla, quiero compartir con ustedes por lo menos un fragmento de uno de estos evangelios que, como les decía, pues sería interesante en algún momento poder analizar un poquito más a detalle estos textos porque sí revelan un conocimiento bastante interesante, pues no solamente sobre el Jesús histórico, sino sobre sus enseñanzas. Y bueno, por ejemplo, vamos a ver el Evangelio según Tomás. Es de autor desconocido de mediados del siglo segundo y tiene traducción al copto de la primera mitad del siglo cuarto. Es parte de los manuscritos de Nag Hammadi, de estos textos que fueron encontrados en esta zona de Egipto. Y nos dice aquí, como introducción, Antonio Piñero, dice: el Evangelio de Tomás es el escrito más célebre de los que componen la biblioteca copta de Nag Hammadi, y aparte de los evangelios canónicos, probablemente la obra del cristianismo primitivo que mayor atención ha acaparado en las últimas décadas entre los estudiosos. Su importancia se debe a que constituye una lista de 114 dichos de Jesús, muchos de los cuales eran anteriormente desconocidos, algunos de los cuales podrían remontarse a este. Ha llegado a ser denominado el quinto evangelio. Como ocurre con muchos otros textos coptos, el original del Evangelio de Tomás es presumiblemente griego, aunque se ha conjeturado también un original siriaco. De hecho, el descubrimiento del texto copto permitió identificar 3 papiros griegos fragmentarios descubiertos en Oxirrinco como pertenecientes a una recesión griega de este mismo Evangelio, sea en griego o en siriaco. En todo caso, es muy probable que el texto haya sido compuesto en Siria. Es del siglo IV y los fragmentos griegos pueden ser datados en torno al 150. Y bueno, aquí un fragmento de este evangelio. Estas son las palabras secretas que Jesús el viviente dijo y que Dídimo Judas Tomás escribió. Y dijo: el que haya la interpretación de estas palabras no probará la muerte. Jesús dijo: el que busque no cese de buscar hasta que encuentre, y cuando encuentre se conmoverá, y cuando se conmueva se maravillará y reinará sobre todo. Jesús dijo: si los que os guían os dicen: he aquí que el reino está en el cielo, entonces los pájaros del cielo se os adelantarán. Si os dicen: está en el mar, entonces los peces se os adelantarán.
En cambio, el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Cuando os conozcáis, entonces seréis conocidos y comprenderéis que vosotros sois los hijos del Padre viviente. Pero si no os conocéis, entonces estáis en la indigencia y sois la indigencia. Jesús dijo, el hombre viejo en días no dudará en preguntar a un niño pequeño de 7 días por el lugar de la vida y vivirá, pues muchos que son primeros serán últimos y llegarán a ser uno solo. Jesús dijo, conoce lo que está ante ti y lo que te está oculto se te revelará, porque no hay nada oculto que no será manifiesto. Sus discípulos le preguntaron diciéndole, ¿quieres que ayunemos y de qué modo hemos de orar y dar limosna? ¿Y a qué alimentación hemos de atenernos? Jesús dijo, no digáis mentiras y no hagáis lo que aborrecéis, porque ante el cielo todo queda revelado, pues no hay nada oculto que no será manifiesto y no hay nada encubierto que permanezca sin ser revelado. Jesús dijo, bienaventurado el león al que el hombre comerá y el león se convertirá en hombre, y maldito el hombre al que el león comerá y el león se convertirá en hombre. Y dijo, el ser humano es como un pescador sabio que lanzó su red al mar y la sacó del mar llena de peces pequeños. Entre ellos el pescador sabio encontró un pez grande y bueno, lanzó todos los peces pequeños al fondo del mar y eligió el pez grande sin pesar. El que tenga oídos para oír, que oiga. Jesús dijo, he aquí que el sembrador salió, llenó su mano con semillas y las lanzó. Algunas cayeron sobre el camino, los pájaros vinieron y las cogieron, otras cayeron sobre roca y no echaron raíces en la tierra, ni levantaron espigas hacia el cielo, y otras cayeron sobre espinas que ahogaron las semillas y el gusano las comió, y otras cayeron sobre tierra buena y dio buen fruto hacia el cielo, produjo 60 por medida y 120 por medida. Jesús dijo, he lanzado fuego sobre el mundo y aquí que aguardo hasta que prenda. Jesús dijo, este cielo pasará y el cielo que está por encima pasará. Y bueno, continúa este evangelio y vemos, por ejemplo, que una constante, inclusive esto también aparece en los evangelios canónicos, dentro de muchas enseñanzas que nos deja Jesús, hay algo interesante y es que Él nos decía, el reino de Dios está dentro de vosotros, es decir, dentro de cada uno de nosotros. Cuestión que la Iglesia Católica naciente quiso eliminar del canon bíblico. Y bueno, hay que decir que ¿por qué fueron eliminados muchos de estos textos? Con esto vamos a concluir. Bueno, porque los evangelios apócrifos y muchos apócrifos también del Antiguo Testamento revelaban enseñanzas peligrosas para el naciente cristianismo. Entonces, como se consideraban perniciosas según los obispos de la naciente iglesia cristiana y como se quería unificar todos estos cristianismos pequeños, estas comunidades cristianas de estos primeros siglos, entonces pues se opta por escoger solamente aquellos que tienen, digamos, la visión más ortodoxa de Jesús y de sus enseñanzas, que sean los que compongan el canon bíblico que hoy día conocemos, es decir, los evangelios canónicos. Y entonces evangelios extracanónicos o apócrifos, como se les va a empezar a llamar, e inclusive estigmatizar, porque se les ha estigmatizado, pues van a quedar fuera de lo que hoy es la Biblia, que al final de cuentas pues, fue conformada bajo esta premisa de estos obispos de la naciente iglesia cristiana y de Constantino, desde luego. Una visión unilateral y dogmática de Jesús y de sus enseñanzas. Pero afortunadamente pues nos han llegado hasta nosotros estos textos apócrifos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, que nos permiten echar un vistazo, leyéndolos con atención, sobre las enseñanzas, digámoslo, ocultas de Jesús. Y como decía, seguramente sería muy interesante en otro momento hacer un análisis un poco más detallado de alguno de estos textos. Bueno, pues de mi parte no me queda más que agradecerles
y exhortándolos, como siempre, pues a que independientemente del credo religioso que profesen o que no profesen, tengamos la iniciativa de buscar un poquito más allá del conocimiento que nos ha llegado, inclusive si somos creyentes, que no solamente nos conformemos con las misas dominicales o con lo que nos pueda decir alguien, ¿no? Sino que siempre procuremos investigar y nunca nos dejemos de hacer preguntas. Creo que esto es algo fundamental. Concluyo diciendo que las enseñanzas de Jesús van más allá de las religiones, son enseñanzas que si las comprendiéramos en su contexto original y sobre todo las aplicáramos, creo que nos permitirían convivir de una manera pacífica entre humanos y con el mundo que nos rodea. Sobre todo, creo que hoy día en un mundo en el que vivimos llenos de vicios y de violencia y de tergiversación de muchos conceptos, las enseñanzas de Jesús nos permitirían comprender cuál es el propósito del Creador, porque considero que hay un Creador y hay un propósito detrás de todo lo que existe y detrás de cada uno de nosotros y comprender justamente cuál es ese propósito, el por qué estamos aquí y cómo es que este paraíso llamado tierra, pues es al final de cuentas nuestro hogar y debe de ser protegido, debe de ser salvaguardado. Por eso decía, creo que hoy más que nunca nos ayudaría a comprender todo esto que en un momento pues fue prohibido a los ojos humanos por un grupo de personas. Entonces exhortarlos a que investiguemos un poquito más y a que veamos las enseñanzas de Jesús sin el velo religioso, sin ese filtro de las religiones, porque solamente así podremos comprender sus verdaderas enseñanzas. Muchísimas gracias a todos, que tengan unas felices Pascuas para aquellos que son creyentes y para quienes no, pues también todavía unas felices vacaciones para quien se encuentre de vacaciones. Se despide de ustedes, Mauricio Flores, nos vemos en la próxima. Muchas gracias y excelente tarde y excelente semana también. Hasta la próxima.